Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estés escuchando esto. Te doy la bienvenida a este programa Emociones y Conciencia. Mi nombre es Fabiana Razo y en este episodio vamos a estar hablando sobre las alergias. Todos sabemos que una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario ante algo que es inofensivo para la mayoría de la gente. En una persona alérgica, responde ese algo como si fuera un invasor. O sea, lo va a hacer de manera inadecuada, provocando síntomas o molestias leves o graves, dependiendo del caso. La respuesta del sistema inmunitario de la persona alérgica es una defensa, un intento de proteger al organismo contra una sustancia que percibe como una amenaza, dándose por resultado lo que ya conocemos como reacciones alérgicas, que puede ser en los ojos, en la nariz, en la garganta, en la piel, en los bronquios o en el tubo digestivo. Desde la descodificación biológica, veremos que la alergia, como cualquier otro síntoma o enfermedad, tiene un sentido biológico. O sea, nos está protegiendo de algo. ¿Y de qué nos protege? De un temor o de una angustia, de algo que ha sido doloroso, algo que pudo haber sido muy estresante e inesperado, en donde estaba presente esa sustancia que nos produce alergia. Esto se debe a que nuestro inconsciente grabó al componente alergeno como algo dañino o tóxico, ya que nuestro inconsciente, en el momento en que vivimos un impacto emocional, graba todo lo que le sucede a nuestro alrededor a través de nuestros sentidos. Se genera en nuestro cerebro lo que se denomina un engrama. Un engrama es una interconexión neuronal que se ha producido debido a un estímulo en el pasado que ha sido muy estresante y que lleva esa memoria, ese recuerdo del evento. Las redes neuronales establecen sistemas inconscientes y mecánicos de comunicación entre las distintas regiones cerebrales. De esta forma, cuando vuelva a aparecer esta sustancia, nuestro cerebro se pondrá en alerta y se producirá una defensa a través de lo que conocemos como una reacción alérgica, como una estrategia biológica básica de supervivencia en realidad. Vamos a poner un ejemplo para que lo puedas entender mejor. Una persona desarrolla una alergia a los mariscos a partir de los 20 años. Esa es la primera vez que se le manifiestan los síntomas. En ese momento se encontraba almorzando con su familia en un restaurante y pide una cazuela de mariscos. Media hora más tarde se encontraba en una sala de emergencias médicas. Nunca más pudo volver a comerlo sin que su cuerpo reaccionara terriblemente. Cuando se le pregunta en qué momento previo a ese, tal vez unos meses o un año atrás, vivió una situación dramática y que en ese contexto estuvieran presentes de alguna forma los mariscos y que no le haya hecho mal, haciendo memoria, recordó que unos meses antes ella se encontraba en un almuerzo familiar en donde se estaban comiendo mariscos y se armó una discusión muy fuerte en la mesa en donde se la acusó de algo que ella no tenía la culpa, en donde nadie la defendió y no logró defender su posición de inocencia, ¿no? Así lo percibió ella. O sea, en el momento que recibe el impacto emocional, estaba comiendo mariscos. En otras ocasiones, cuando la persona tiene alergia a algo prácticamente, se podría decir, desde que nació, significa que nos encontramos frente a un conflicto programante. Esto quiere decir que no es una vivencia de la persona, es una memoria que puede provenir de la gestación, del útero materno, por alguna vivencia estresante de la madre, en donde estuvo ese componente como parte de la escena, o sea, ese alergeno. Como fue el caso de una mujer que estaba nadando en una piscina con un embarazo avanzado y de repente creyó que su bebé no estaba vivo
porque llevaba varias horas sin sentirlo y se angustió profundamente al punto de entrar en pánico. Logró calmarse un par de horas más tarde en una emergencia médica, cuando le hicieron escuchar los latidos del bebé. Sin embargo, el olor a cloro de la piscina quedó grabado como una memoria tóxica, y cuando por primera vez su hijito se puso en contacto con una piscina, comenzaron sus manifestaciones de alergia al cloro. También otro tipo de conflicto programante podría ser una memoria transgeneracional, o sea, que viene de una historia, proviene de una historia de alguien del árbol familiar con el cual se está en resonancia. Por ejemplo, una alergia a los metales puede deberse a que un miembro del clan familiar murió a causa de un disparo o bajo la lesión de un arma de metal. Y de repente esta persona, cualquier pulsera o cualquier alhaja que sea de metal le causa alergia. No las puede usar. Tal vez de bronce, cualquier cosa que sea de metal. Esto nos da la pauta de que al nacer traemos algunas engramas que no son necesariamente de nuestra línea de vida y que nos pueden hacer más sensibles a ciertas cosas. Y aquí la clave es notar que no hay una edad en donde se inicia la alergia, sino que es desde siempre, ¿sí? La persona no puede detectar, dice es que es desde siempre. Por lo cual esto nos llevaría a revisar las vivencias en la gestación o en la historia transgeneracional. Esto mismo ya se puede apreciar a través de los estudios de epigenética conductual, que muestran que una alergia, por ejemplo a un medicamento, podría tener que ver con una memoria de un ancestro que murió a causa de una mala administración de ese medicamento, de esa sustancia. Y esto provoca que el nieto lleve esa impronta genética, ¿sí? El lugar donde se manifiesta la alergia o por donde comienza a manifestarse también puede darnos pistas a mirar. Por ejemplo, si se tratara de un tema en la piel, tenemos que tener en cuenta que la epidermis es el órgano de contacto, ¿sí? Es donde podemos tocar. O sea, nos estará hablando de un conflicto de separación, alguien del que me he separado o que necesito su contacto que ya no tengo. O por el contrario, de un contacto que no deseo tener, lo que denominamos un contacto impuesto, que me lo quiero sacar de encima. Recuerdo un caso de una niña que era alérgica a los gatos y todo empezó luego de la muerte de su gato. Y entonces cada vez que se ponía en contacto con un gatito, su inconsciente le recordaba la pérdida del suyo y se brotaba toda. En cambio, si se trata de una rinitis, estaríamos hablando de un conflicto de algo me olió mal, porque olemos por la nariz, ¿no? Entonces, decimos algo me olió mal porque tenemos que pensar siempre en términos biológicos, que es como responde nuestra biología. O también puede traducirse para los humanos como algo malo va a pasar. Algo me huele de que algo malo va a pasar. Algo que aún no pasó, pero que estoy pensando que puede pasar y que no quiero que pase. Es entonces que hay una hiperfunción de las fosas nasales para oler eso que me resulta peligroso que pueda pasar. Y entonces, aunque no nos demos cuenta, nuestra nariz está oliendo más de la cuenta, como localizando, buscando el problema. Piensa siempre en esa parte animal que llevamos, ¿sí? Porque así es como funcionamos en realidad. Luego, cuando se relaje el pensamiento, o porque la situación no pasó, o porque me relajé pensando en otra cosa, comenzará el goteo nasal, pero porque hubo una hiperfunción. Y aquí es muy importante mirar en detalle
¿sí? No estoy llevando una conducta muy de control, ¿no? De parecer ser una persona que quiere como todo controlarlo, porque suele ser una característica de las personas que tienen muchas rinitis, ¿sí? Esto puede ser también muy similar a cuando la persona dice que sea alérgica al polen o a los ácaros, ¿no? Porque se activa la nariz. A eso me refiero con similar. Entonces, habrá que rastrear en esos casos cuando el polen o los ácaros fueron peligrosos. Por ejemplo, un adolescente que hace alergia nasal por el polen, vemos que un día de primavera al aire libre, en donde estaba todo floreciendo, su novia lo deja. Ellos estaban ahí en ese lugar y esto le resultó súper doloroso, inesperado, no estaba esperando esa situación de que lo deje. Y entonces cada vez que se pone en contacto con el polen, para su inconsciente le recordará esta situación dolorosa, aunque él desde lo racional no se dé cuenta, ¿sí? Entonces, cuando tomamos conciencia del origen o trabajamos esa emoción que se pudo haber reprimido en ese momento que se tuvo la vivencia, que quedó como congelado en el tiempo, y esto se hace a través de diferentes técnicas y de rastreo, ¿sí?, de la información, nuestra neurología puede cambiar, porque comenzamos a comprender de qué se está defendiendo nuestro cuerpo con esa respuesta en automático. Y entonces vamos dejando de ver a ese alergeno como la causante de nuestro problema. Entonces podemos empezar a trascender esa situación o a desprogramar esta memoria si es necesario para bajarle la intensidad al síntoma hasta que finalmente termine por desaparecer.